El aire de la mañana era frío, y el olor a pino y tierra húmeda se aferraba a mi ropa mientras giraba la llave en la cerradura. Hacía 6 meses que Héctor se había ido, y cada uno de esos días había sido un desierto de silencio y nostalgia. Esta casa de campo, su supuesto refugio de trabajo, era el único lugar de nuestra vida en común al que nunca me había permitido venir. Es mi espacio, Adriana, donde las ideas nacen. No lo entenderías, decía con una sonrisa que ahora me parece una máscara. Sentía que estaba profanando un templo, un lugar sagrado de su memoria, pero una fuerza extraña, una mezcla de dolor y una incipiente sospecha que no me atrevía a nombrar, me había empujado hasta aquí. La puerta se abrió con un gemido largo, como si la casa misma se quejara de mi presencia, liberando un aliento de aire estancado y secretos guardados demasiado tiempo en la oscuridad. Avancé por el pasillo, y todo se sentía extrañamente ajeno. No había ni rastro de los planos de arquitectura, de las maquetas o del caos creativo que yo había imaginado durante 40 años. En su lugar, un orden impecable, casi femenino, reinaba en el salón. Un jarrón con flores secas sobre una mesita de caoba, cojines bordados en el sofá y un ligero, casi imperceptible, aroma a un perfume que no era el mío. Era el hogar de alguien. Mi corazón, que había latido con la melancolía del luto, empezó a acelerarse con el pulso agudo del pánico. Cada objeto era una nota disonante en la sinfonía de mi matrimonio. Una mentira silenciosa que desmentía la imagen del hombre con el que había compartido mi vida, mi cuerpo y mis sueños. ¿Qué era este lugar, Héctor? ¿Qué me ocultabas con tanto esmero? Mis pasos me llevaron hasta el final del pasillo, donde se encontraba su supuesto estudio. La puerta estaba abierta, pero dentro, al fondo, había otra puerta más pequeña, cerrada con una llave que no estaba en el manojo que Fernando, mi cuñado, me había entregado. Una puerta cerrada dentro de un refugio secreto. La lógica se desvanecía, dejando solo una sensación helada en la boca del estómago. ¿Por qué cerrar con llave una habitación dentro de tu espacio más privado? La curiosidad se convirtió en una necesidad visceral, una urgencia por arrancar el velo de una vez por todas. Busqué en los cajones del escritorio, con las manos temblorosas, hasta que encontré una pequeña caja de herramientas. Sabía que al forzar esa cerradura, no solo estaría violando su intimidad, sino que estaría rompiendo el último hilo del recuerdo idealizado que me quedaba de él. El metal de la cerradura cedió con un chasquido seco y definitivo. El sonido retumbó en el silencio, y sentí como si algo dentro de mí también se hubiera quebrado para siempre. Empujé la puerta, y la luz polvorienta del pasillo se derramó sobre una escena que mi mente se negaba a procesar. No era un almacén, ni un archivo. Era un dormitorio. Un dormitorio de paredes pintadas de un suave color lavanda, con una cama perfectamente tendida y una atmósfera íntima y vivida. El aire estaba cargado con ese mismo perfume desconocido, ahora más intenso, más presente. La conmoción fue tan brutal que tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. Era una bofetada silenciosa, una revelación que no necesitaba palabras para aniquilar 40 años de confianza y amor ciego en un solo instante. Este no era su refugio, era su nido. Mis ojos, nublados por una incredulidad dolorosa, se clavaron en la mesita de noche. Allí, en un marco de plata, estaba la prueba irrefutable de mi humillación. Héctor sonreía, pero no me miraba a mí. Abrazaba a una mujer de cabello oscuro y sonrisa radiante, una desconocida, y junto a ellos, un niño de unos 15 años, con el mismo cabello oscuro, y sin lugar a dudas, los ojos de Héctor. Los mismos ojos que veía en mi hijo Andrés cada mañana. No era una aventura pasajera, un error de una noche. Era una vida paralela, una familia construida a la sombra de la mía. Un hijo que llevaba su sangre y cuyo nombre yo ni siquiera conocía. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, que mi propia existencia se había convertido en un eco, en la mitad olvidada de una historia que nunca supe que se estaba escribiendo a mis espaldas. Con un temblor que sacudía todo mi cuerpo, abrí el cajón de la mesita. Dentro, un paquete de cartas atadas con una cinta de seda. Su caligrafía, tan familiar para mí,
Llenaba cada página con palabras que nunca me había escrito. Eran cartas de amor, poemas, promesas de una vida juntos, dirigidas a otra. A mi Elena. Hablaban de los primeros pasos de nuestro campeón, de las vacaciones que planeaban, de la casa que estaban construyendo en secreto. Esta misma casa. Cada palabra era una daga que se hundía más y más en mi pecho. El amor que yo creía único, nuestro pilar, era una farsa cuidadosamente representada. Él había sido capaz de amar a 2 mujeres a la vez, de vivir 2 vidas, y yo, su esposa, su compañera de 4 décadas, había sido la ignorante, la ciega, la tonta. El llanto me sacudió sin piedad, un sollozo ahogado que nacía de las ruinas de mi identidad. Me dejé caer al suelo, abrazando mis rodillas, mientras el universo que había conocido se desmoronaba en 1.000.000 de pedazos. ¿Quién era yo ahora? No era la viuda de Héctor Villalba, el respetado arquitecto. Era la mujer engañada, la que cuidaba de su casa y de sus hijos, mientras él construía otro hogar, otra familia. La humillación era un veneno que me recorría las venas, quemando cada recuerdo feliz y convirtiéndolo en cenizas. Cada te quiero, cada viaje de negocio, cada ausencia justificada con exceso de trabajo, era ahora una mentira podrida. Me sentía borrada, como si mi vida entera hubiera sido un papel secundario en la gran obra de teatro de Héctor, y yo ni siquiera había sabido que estaba actuando. Pero entonces, en medio del naufragio de mi alma, algo cambió. Las lágrimas se detuvieron. Levanté la vista y observé la habitación, este santuario de su traición, y una extraña calma gélida comenzó a extenderse por mi interior. El dolor no se fue, pero se mezcló con una nueva sensación, una chispa de rabia fría y lúcida. Él había creído que este lugar guardaría su secreto para siempre, que su muerte lo sellaría todo bajo una lápida de respetabilidad. Pero quizás, en su arrogancia, había subestimado algo. Tal vez, entre todas estas mentiras, sin quererlo, me había dejado un arma, una llave. Sentí una certeza extraña y profunda de que este no era solo el final de mi historia como su esposa. De alguna manera que aún no comprendía, este iba a ser el comienzo de la mía. Mi nombre es Adriana Villalba. Hoy, a mis 68 años, siento el peso de cada una de esas sílabas como si fueran ajenas. Villalba, el apellido de un hombre que, ahora lo sé, fue un extraño con el que compartí mi cama y mi mesa durante 4 décadas. Soy su viuda, un título que la sociedad me otorga con pésames y miradas compasivas. Pero, ¿cómo se puede enviudar de un fantasma? ¿Cómo se llora la pérdida de una vida que fue, en su mayor parte, una elaborada puesta en escena? Cada mañana, cuando el sol se filtra por la ventana y me encuentro sola en la cama que fue de los 2, la pregunta me golpea con la fuerza de una ola helada. ¿Por quién he estado guardando luto estos 6 meses? ¿Por el hombre que amé o por el personaje que él inventó para mí? Vivo en la misma tierra que mis padres me dejaron, un pequeño terreno que respira al ritmo de las estaciones y que ha sido mi único confidente verdadero a lo largo de los años. Es aquí, entre los surcos de tierra oscura y el aroma de las hortalizas y las flores que cultivo, donde siempre me he sentido yo misma. Mis manos, agrietadas y manchadas de tierra, son el mapa de mi vida, un testimonio más honesto que cualquier álbum de fotos. Cuentan una historia de trabajo duro, de paciencia, de ver la vida brotar desde la nada. Héctor solía decir, con una mezcla de cariño y condescendencia, que yo tenía alma de campesina. Creí que era un halago, una celebración de mi esencia. Ahora me pregunto si no era, en realidad, una forma de encasillarme, de mantenerme pequeña y anclada a la tierra mientras él volaba libre por otros cielos, sin que yo hiciera preguntas. Desde que él murió, mis días se han vuelto un ritual vacío. Me levanto antes del amanecer, una costumbre grabada a fuego en mi cuerpo por décadas de faena agrícola, pero ya no hay alegría en ello. Camino por mi jardín, podando las rosas que él solía admirar, regando los tomates que tanto le gustaban, y cada gesto es un eco de su ausencia, o más bien, de su falsa presencia. El trabajo físico, que antes me daba un propósito y me conectaba con el ciclo de la vida,
Ahora es solo una forma de agotar mi cuerpo para que, por la noche, el cansancio sea más fuerte que los pensamientos. Organizo las herramientas en el cobertizo, limpio las hojas secas, preparo conservas que nadie comerá. Son los movimientos de una vida que sigue por inercia, mientras el alma permanece estancada en el día en que abrí aquella puerta. Siempre he sido una mujer de silencio, de gestos pequeños. En las reuniones familiares, yo era la presencia serena que se aseguraba de que todos tuvieran el plato lleno, la que escuchaba más de lo que hablaba. Me definían como una mujer buena, tranquila, casi predecible, y yo acepté ese papel sin cuestionarlo, porque encontraba mi felicidad en la simplicidad de mi huerto, en la certeza de que una semilla de albahaca siempre daría albahaca. No necesitaba los focos ni las grandes conversaciones. Mi mundo era tangible, olía a tierra mojada y a jazmín en las noches de verano. Creía que esa era mi fuerza, mi centro. No me di cuenta de que, para otros, mi serenidad podía ser confundida con simpleza, con una falta de curiosidad que les daba el permiso de ocultarme el universo entero. Mi mayor debilidad, ahora lo veo con una claridad que me desgarra, fue mi confianza. Le entregué a Héctor una fe ciega, absoluta, incondicional. Él era el arquitecto, el hombre cosmopolita que viajaba y traía el mundo a nuestra pequeña casa de campo. Yo era la guardiana del hogar, la que mantenía las raíces firmes para que él pudiera crecer alto. Jamás dudé de sus palabras. Si decía que un viaje de negocios se alargaba, yo preparaba su comida favorita para su regreso. Si decía que necesitaba un fin de semana a solas, en su refugio, para crear, yo me sentía orgullosa de ser la esposa de un hombre tan dedicado. Construí un altar a su honestidad sobre la base de mi propia ingenuidad, convencida de que nuestro amor era un pacto tan sagrado e inquebrantable como las leyes de la naturaleza que regían mi jardín. Esa confianza ciega fue el cimiento sobre el que se edificó toda nuestra vida, y paradójicamente, también fue el lienzo en blanco sobre el que él pintó su obra maestra de engaño. Yo era su coartada perfecta, la esposa simple y devota que nunca haría las preguntas correctas. Me enorgullecía de darle su espacio, de no ser una de esas mujeres celosas o inquisitivas. Creía que nuestro amor era maduro, basado en la libertad y el respeto mutuo. ¡Qué ilusa! Mi supuesto respeto no era más que una venda que yo misma me ajustaba con fuerza cada día. Mientras yo podaba rosales y criaba a nuestros hijos en la honestidad del campo, él estaba cultivando otra vida, otro amor, otra familia, financiado por la misma confianza que yo le profesaba como el más sagrado de los votos. Recuerdo una tarde, hace unos 10 años, cuando volvió de un supuesto congreso en el sur. Me trajo una orquídea de una variedad extraña, con pétalos de un color violeta tan intenso que parecían pintados a mano. «Es como tú, Adriana», me dijo, mientras la colocaba en la ventana de la cocina. Fuerte, exótica y florece en la adversidad. Lloré de emoción. Cuidé esa planta como si fuera un tesoro, un símbolo de nuestro amor resiliente. Hoy, la orquídea sigue ahí, floreciendo con una puntualidad insultante cada primavera. Pero ya no veo en ella un símbolo de amor. Me pregunto de qué jardín la arrancó. ¿Para quién eran realmente esas palabras? Cada pétalo es ahora un recordatorio de que hasta los gestos más hermosos de mi matrimonio podrían haber sido una mentira perfumada. A pesar de la devastación, algo en mi interior se niega a derrumbarse por completo. La misma disciplina que me ha hecho levantarme cada día al alba para labrar la tierra me obliga ahora a poner un pie delante del otro. Hay una terquedad en mí, una resiliencia forjada por años de sequías, plagas y heladas inesperadas. Cuidar de mi huerto se ha convertido en mi ancla a la realidad. Aquí no hay mentiras. Una mala hierba es una mala hierba, y hay que arrancarla de raíz. Una planta que no da fruto se poda sin sentimentalismos. Esta lógica implacable de la naturaleza, tan cruel y tan honesta, está empezando a filtrarse en mi forma de pensar. Me aferro a la tierra, a lo tangible, porque es lo único que no se ha desmoronado. Y en esa conexión siento una fuerza primigenia que emerge desde muy adentro. Cuando me miro al espejo, veo el rostro de una extraña.
Las arrugas que antes me parecían el testimonio de una vida plena de risas y preocupaciones compartidas, ahora me parecen las marcas de mi propia ceguera, los surcos de un campo arado con mentiras. Mis ojos, antes serenos, ahora guardan una tormenta. Pero detrás de la tristeza, detrás del velo de la humillación, vislumbro un destello de algo nuevo. Es una dureza que no conocía, una determinación fría que se asienta en mi mandíbula. Es la fuerza de la superviviente, la de la semilla que se abre paso entre las rocas para encontrar la luz. La mujer que fui, la que se contentaba con su pequeño jardín, está muriendo, y no estoy segura de quién nacerá en su lugar, pero sé que tendrá las manos igual de fuertes. La Adriana que entró en esa casa de campo hace unas semanas ya no existe. Esa mujer murió en el instante en que vio aquella fotografía en la mesita de noche. El dolor, que al principio era un océano que amenazaba con ahogarme, se está solidificando, convirtiéndose en algo parecido a un iceberg, frío, duro y con una inmensa fuerza oculta bajo la superficie. Estoy empezando a entender que la simplicidad que siempre creí que me definía no era debilidad. Era una fuerza latente, dormida, que nunca había necesitado despertar. Héctor, en su afán por construir su mundo de secretos, no se dio cuenta de que estaba sembrando las semillas de mi revolución. Y ahora, por primera vez en mi vida, estoy lista para ver qué clase de cosecha puedo levantar de esta tierra arrasada. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mis hijos, mi único y verdadero ancla en esta tormenta, son tan distintos como el sol y la luna. Andrés, el mayor, es el vivo retrato de su padre, pragmático, ambicioso, un hombre forjado en la creencia de que el valor de una persona se mide por sus logros materiales. Idolatraba a Héctor, no solo como padre, sino como el arquitecto de un imperio que él estaba destinado a heredar. Camila, mi niña, es un alma sensible, una artista que ve el mundo en colores y emociones, no en balances y cifras. Siempre tuvo una conexión más profunda conmigo, una complicidad silenciosa que las palabras a menudo no necesitaban. La muerte de su padre los ha afectado de maneras opuestas. Andrés se obsesionó con proteger el legado, el apellido, los activos. Camila, en cambio, se dedicó a cuidar de mi corazón roto, intuyendo que mi dolor era más profundo de lo que aparentaba. Andrés, en su afán por ser como Héctor, ha adoptado su misma ceguera selectiva. Para él, su padre era una figura intachable, un gigante cuyo único defecto era trabajar demasiado. Nuestra relación, aunque cariñosa, siempre ha estado marcada por una cierta distancia emocional. Me llama cada día, me pregunta si he comido, si necesito algo, cumpliendo con el manual del buen hijo. Sin embargo, en sus conversaciones siempre se desliza el tema del patrimonio, de la empresa, de la importancia de mantener todo en la familia. No lo culpo, es el lenguaje que Héctor le enseñó, pero me duele que, en su prisa por asegurar el futuro del Imperio Villalba, no se detenga a ver que los cimientos de ese imperio y de nuestra familia están podridos hasta la Medalupe y que su madre está a punto de ser la primera víctima del derrumbe. Camila es diferente. Ella heredó mi intuición, esa capacidad de leer el aire y sentir las verdades no dichas. Siempre percibió una barrera en su padre, una parte de él que permanecía cerrada bajo llave, incluso para nosotros. A menudo me decía: «Papá está aquí, pero a veces siento que su mente está en otro lugar». En estos meses ha sido mi sombra, trayéndome té, sentándose a mi lado en el jardín durante horas sin decir nada, simplemente estando. Es ella quien nota la tensión en mis hombros, la mirada perdida en mis ojos. No sabe la verdad. No podría contársela todavía, pero siente el peso de mi secreto. Su apoyo es un bálsamo, pero también una fuente de angustia, porque sé que la verdad, cuando salga a la luz, la herirá tanto como a mí, rompiendo el pedestal sobre el que, a su pesar, también había colocado a su padre. Y luego está Fernando, mi cuñado, el hermano menor de Héctor. Si Héctor era el sol brillante y carismático,
Fernando siempre fue su sombra fría y afilada. Es un hombre de una elegancia gélida, siempre con trajes perfectamente cortados y una sonrisa que no tiene ni una pizca de calidez. Desde la muerte de Héctor, ha asumido su papel de albacea con una eficiencia y un entusiasmo que me revuelven el estómago. Cada vez que viene a casa, llena la habitación con su presencia calculadora, sus ojos moviéndose rápidamente, tasando los muebles, los cuadros, como si ya estuviera haciendo un inventario para la repartición. Se mueve por mi casa, la que fue mi hogar por 40 años, con un aire de propiedad, como si mi luto fuera un mero trámite burocrático que le impide tomar posesión de su premio. La motivación de Fernando es una herida que ha supurado durante toda su vida. La envidia. Siempre vivió a la sombra del éxito de su hermano mayor. Mientras Héctor construía un nombre y una fortuna, Fernando se quedaba atrás, gestionando las partes menos glamurosas del negocio. Siempre el segundo al mando, el eterno subordinado. En su mirada, siempre vi una mezcla de admiración y un resentimiento amargo. Ahora, con Héctor fuera de juego, ve su gran oportunidad. No se trata solo de dinero, se trata de poder, de estatus, de ocupar por fin el trono que cree que merecía. Su arrogancia es la armadura que protege una inseguridad del tamaño de una catedral. Quiere demostrarle al mundo y a la memoria de su hermano que él es el verdadero Villalba, digno de dirigir el imperio. Nuestra relación nunca fue cálida. Desde que me casé con Héctor, Fernando me trató con un desprecio velado, apenas disimulado por una cortesía forzada. Para él, yo era la campesina, la mujer simple que había tenido la suerte de casarse con un genio, pero que nunca pertenecería realmente a su mundo. En las cenas familiares, dirigía sus conversaciones sobre finanzas y política a Héctor, ignorándome o haciéndome preguntas condescendientes sobre mis plantitas. Me hacía sentir como un adorno rústico en la vida de su hermano, algo pintoresco, pero, en última instancia, irrelevante. Soporté su actitud, durante años por amor a Héctor, tragándome las humillaciones silenciosas para mantener la paz familiar que tan importante era para mi marido. Recuerdo una Navidad, hace muchos años, con especial claridad. Teníamos invitados importantes, socios de Héctor. Yo estaba emocionada hablando de un nuevo método de cultivo orgánico que estaba implementando en mi huerto. De repente, Fernando me interrumpió con una carcajada sonora. «Ah, Adriana y sus encantadores hobbies», dijo, dirigiéndose a la mesa. «Siempre es refrescante tener una perspectiva tan terrenal. Mientras nosotros construimos edificios, ella se pelea con los pulgones. El resto de la mesa rió con él. Busqué la mirada de Héctor, esperando que me defendiera, pero él solo sonrió, divertido por la broma. En ese momento me sentí increíblemente sola, reducida a una caricatura, y entendí que para los hermanos Villalba, mi mundo, mi pasión, mi trabajo, no era más que una anécdota insignificante. Ahora, ese desprecio velado se ha quitado la máscara. Como albacea, Fernando me trata con una paciencia insultante, como si le estuviera explicando el funcionamiento del mundo a una niña. Utiliza frases como: «No te preocupes por estos detalles, Adriana. Son asuntos complejos». O «Yo me encargaré de todo para que puedas vivir tu duelo en paz». Me ve como una viuda desvalida, ignorante y fácil de manipular. Está tan seguro de su superioridad, tan convencido de mi debilidad, que no puede ni imaginar que la mujer sentada frente a él, asintiendo dócilmente, ya no es la misma. Está cometiendo el mismo error que Héctor, subestimarme, y ese, lo presiento con una certeza helada, será el principio de su fin. Él cree que está tomando el control, sin saber que yo ya he encontrado las verdaderas llaves del reino. Antes de ser la esposa de Héctor, antes de ser madre, yo era Adriana, la hija de la tierra. La gente del pueblo decía que tenía un don, que mis manos podían hacer florecer hasta las piedras. Y era cierto. La tierra me hablaba en un lenguaje secreto que yo entendía a la perfección. No era solo un pasatiempo, era mi vocación, mi identidad. Soñaba con expandir el terreno de mi padre, con crear una cooperativa de agricultores locales, con implementar técnicas de cultivo orgánico que en aquel entonces eran revolucionarias.
Mis cuadernos no estaban llenos de poemas de amor, sino de bocetos de sistemas de riego, calendarios de siembra y planes de negocio. Tenía un futuro en mis manos, un futuro que olía a tierra, fértil y a la promesa de la cosecha. Yo no esperaba que un hombre viniera a construir mi mundo. Estaba ocupada construyéndolo yo misma. Justo antes de conocer a Héctor, ese futuro estuvo a punto de materializarse. Don Ricardo, el dueño de la finca más grande de la región, y un hombre con una gran visión, me hizo una oferta que me quitó el aliento. Quería que yo administrara una nueva cooperativa agrícola que él estaba financiando. Me ofrecía la tierra, los recursos y, lo más importante, su confianza. Tienes el conocimiento de los viejos y la energía de los nuevos, Adriana, me dijo. Puedes llevar a esta comarca al siguiente nivel. Pasé noches en vela, dibujando, planificando, sintiendo la adrenalina de ver mi mayor sueño al alcance de mi mano. Era mi oportunidad de ser pionera, de tener una voz, de construir algo mío, algo que perdurara. Era la promesa de una independencia y un respeto que anhelaba profundamente. Entonces apareció Héctor. Llegó a nuestro pueblo para diseñar una pequeña bodega y su energía lo llenaba todo. Era un torbellino de carisma, inteligencia y ambición. Sus sueños eran de hormigón y cristal, de ciudades que se alzaban hacia el cielo. Me enamoré de esa fuerza, de esa seguridad arrolladora. Me pintó un futuro juntos, una sociedad de iguales. Tú con tus raíces en la tierra y yo con mis ramas en el cielo, decía. Seremos invencibles. Y yo le creí. Creí que su mundo y el mío podían fusionarse, que nuestros sueños, aunque distintos, podían crecer, juntos, entrelazados como una madreselva en un roble fuerte. El amor me cegó, me hizo pensar que no tenía que elegir, que podía tenerlo todo, mi pasión y a él. El momento de la elección llegó antes de lo que esperaba. Héctor tenía el talento, los planos, los contactos, pero le faltaba el capital inicial para fundar su propio estudio de arquitectura. Los bancos desconfiaban de un joven tan audaz. Mientras tanto, yo tenía mis ahorros, el dinero que había juntado durante años vendiendo mis hortalizas y flores en el mercado. Era el capital semilla para mi cooperativa. Cada moneda ganada con el sudor de mi frente y la tierra bajo mis uñas. Cuando me lo pidió, no lo dudé ni un segundo. Fui a la caja de hojalata que guardaba bajo mi cama y se lo entregué todo. Vi en sus ojos la gratitud, la promesa de un futuro brillante. No lo sentí como un sacrificio, sino como la primera piedra de nuestro imperio. Fue mi inversión en un sueño compartido. Pero mi verdadera renuncia no fue el dinero, fue el tiempo y con él mi propio sueño. Al principio me decía a mí misma que solo lo posponía. Cuando el estudio de Héctor despegue, retomaré lo de la cooperativa. Me repetía como un mantra. Pero el estudio despegó con una fuerza imparable, y con el éxito llegaron las exigencias. Viajes constantes, cenas de negocios, eventos sociales en los que mi presencia como la encantadora esposa del genio era indispensable. Poco a poco, sin darme cuenta, mis planes se fueron cubriendo de polvo en un cajón. La cooperativa se convirtió en una anécdota lejana, en la historia de lo que pude haber sido, mientras mi realidad se tejía con los hilos de la vida y la carrera de mi esposo. Mi nuevo trabajo, a tiempo completo y sin remuneración, fue el de ser la perfecta señora Villalba. Dediqué mi energía, mi creatividad y mi don para cultivar, no ya la tierra, sino un hogar que debía ser un oasis de paz para que el genio creativo de mi marido pudiera florecer sin distracciones. Cuidé de nuestros hijos, a menudo sola durante largas temporadas, inculcándoles los valores de la tierra, la paciencia, la honestidad, el trabajo duro. Me convertí en administradora, enfermera, psicóloga, chef y jardinera. Fui el andamio invisible que sostenía la fachada de nuestra familia perfecta, el trabajo silencioso y agotador que le permitió a él dedicarse en cuerpo y alma a levantar su aclamado imperio de cristal y acero. Las dificultades de esa vida silenciosa fueron muchas. Recuerdo noches de fiebre con los niños, yo sola, sin saber a quién llamar.
mientras Héctor estaba en otra ciudad cerrando un trato millonario. Recuerdo las reuniones de padres en el colegio, a las que siempre acudía sola, inventando excusas por la ausencia de su padre. Me convertí en una experta en resolver crisis domésticas en silencio, para que a su regreso solo encontrara armonía y sonrisas. «No quiero agobiarlo con pequeñeces», me decía. «Su trabajo es muy estresante». Así, mi mundo, con sus propias tormentas y desafíos, se fue convirtiendo en una pequeñez, un asunto menor que no debía interferir con la verdadera e importante vida que transcurría fuera de las paredes de nuestra casa, mientras el mundo de Héctor se expandía con cada nuevo proyecto, con cada viaje a una nueva capital. El mío se encogía hasta los límites de mi jardín. Él coleccionaba premios, aplausos y el respeto de la sociedad. Yo coleccionaba recetas de cocina y remedios caseros para la tos. Mi mayor reconocimiento era un «¡Qué buena mano tienes para las plantas, Adriana!» de alguna de sus visitas, o un «Gracias, querida, todo estaba delicioso», al final de una cena de negocios. Y yo me lo creí. Me convencí a mí misma de que su éxito era el mío, que su felicidad era mi recompensa. Acepté que mi papel era el de estar en la sombra, sosteniendo la escalera para que él pudiera alcanzar las estrellas. La inauguración de su edificio más emblemático, la Torre Esmeralda, fue quizás el momento más revelador. Estaba radiante, en la cima del mundo. Dio un discurso brillante, agradeciendo a sus socios, a sus mentores, incluso a la ciudad por la oportunidad. Yo estaba entre el público, con nuestros hijos, sintiendo el corazón henchido de orgullo. Escuché con atención, esperando una mención, un guiño, un reconocimiento a la mujer que le había entregado el primer ladrillo de todo aquello. Pero mi nombre nunca fue pronunciado. Fui invisible, una cara más en la multitud que aplaudía a rabiar. En Märchenindats, ese instante, bajo las luces y los flashes, me sentí como un fantasma, la socia fundadora silenciosa y olvidada de la vida de mi propio marido. Ahora, con la perspectiva que solo la traición puede dar, hago el balance final de nuestro matrimonio. Y los números no mienten. Fue un intercambio profundamente injusto. Yo le di mis ahorros, mi carrera, mis sueños, mi juventud y mi lealtad incondicional. A cambio, recibí seguridad económica, una posición social respetable y una vida confortable, construida sobre una montaña de secretos. Lo que yo consideré actos de amor, ahora los veo como sacrificios unilaterales en el altar de su ego. Él no construyó un imperio para nosotros, lo construyó para él, y en el proceso me absorbió, me desvaneció, hasta que de mí solo quedó un eco, y el pago final por toda mi devoción fue la más cruel de las humillaciones. Descubrir que ni siquiera en ese papel secundario fui la única actriz, cuando la primera oleada de dolor se replegó, dejándome varada en la orilla de mi propia desolación. Una extraña lucidez se apoderó de mí. Ya no buscaba más pruebas de su infidelidad. Tenía suficientes para ahogarme. Lo que buscaba era una pieza que encajara, algo que tuviera sentido en el rompecabezas de mi vida destrozada. Regresé a su supuesto estudio, el que tenía la puerta principal abierta, y lo examiné con una mirada nueva, fría y analítica. Ya no era la esposa afligida, sino una extraña en una escena del crimen, el crimen contra mi propia historia. Mis ojos recorrieron las estanterías llenas de libros de arquitectura que parecían nunca haber sido abiertos, los lápices perfectamente afilados, la silla de cuero sin una sola marca de uso. Todo era una fachada, un decorado. Y si el escenario era falso, ¿qué más había oculto tras el telón? Mi atención se fijó en un cuadro grande y oscuro que colgaba en la pared principal. Representaba un paisaje costero que yo no reconocía, con acantilados grises y un mar embravecido. Algo en su solemnidad me pareció fuera de lugar. Impulsada por una intuición que no podía explicar, me acerqué y lo empujé. El cuadro se movió, revelando el contorno metálico de una caja fuerte, empotrada en la pared. Otro secreto más. Esta casa era como una de esas muñecas rusas, con un secreto dentro de otro. Un nudo de ansiedad y expectación se formó en mi garganta. Probé la combinación más obvia, nuestra fecha de aniversario. El mecanismo giró con un suave clic. La ironía era tan cruel, tan retorcida, que una risa
Amarga escapó de mis labios. Usar la fecha que celebraba nuestra unión para guardar los secretos que la destruían. Esa era la esencia de Héctor. Dentro no había fajos de billetes, ni joyas, ni nada de lo que uno esperaría encontrar. Solo una carpeta de cuero oscuro, pesada y de aspecto antiguo. En la esquina inferior derecha, grabadas en discretas letras doradas, estaban mis iniciales. A.B. Adriana Villalba. Por un instante, una esperanza absurda y desesperada me atravesó. ¿Sería una carta? ¿Una confesión tardía? ¿Una explicación que pudiera dar algo de sentido a este caos? Con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, saqué la carpeta. Olía a cuero viejo y a documentos guardados durante mucho tiempo. La sensación del cuero frío y liso bajo mis dedos temblorosos fue lo único real en esa habitación llena de fantasmas y mentiras. Sostuve mi propio nombre en mis manos, sintiendo que contenía un peso mucho mayor que el del simple papel. Me senté en su imponente silla de escritorio, la que él probablemente nunca había usado, y abrí la carpeta. Lo primero que vi fue la escritura de propiedad de la casa de campo, la casa en la que me encontraba. Mis ojos buscaron febrilmente su nombre, el de ella, o alguna sociedad desconocida, pero no estaban. El único nombre que figuraba en el documento, como única y absoluta propietaria, era el mío. Lo leí 1, 2, 3 veces. Las letras danzaban ante mis ojos, negándose a formar una idea coherente. ¿Cómo era posible? Este lugar, su nido de amor, secreto, el epicentro de su traición, me pertenecía legalmente a mí y solo a mí. Era una contradicción tan inmensa, tan ilógica, que mi mente se negaba a aceptarla. Era como descubrir que la jaula en la que te han tenido encerrada, en realidad, siempre ha sido tuya. Debajo de esa escritura había otras 2. Una correspondía a un apartamento en el centro financiero de la ciudad, una zona en la que Héctor siempre había dicho que era imposible invertir. La otra era de una pequeña villa junto al mar, en una playa de la que nunca le oí hablar, y en ambas se repetía la misma historia. Adriana Villalba, propietaria única. Sentí una oleada de vértigo que me obligó a agarrarme a los brazos de la silla. Esto iba más allá de un simple regalo o una formalidad. Esto era un plan, una estrategia deliberada y mantenida en secreto durante años. Héctor no solo había construido una vida familiar paralela, sino también una vida financiera a mi nombre, de la cual yo no tenía ni la más remota idea. No sabía si sentirme aterrorizada o extrañamente poderosa. El último fajo de documentos era el más desconcertante de todos. Eran los extractos de una cuenta bancaria en Suiza, una cuenta con un saldo que me hizo contener la respiración, una suma que cambiaba por completo el panorama de mi futuro. Y, de nuevo, la titular era yo. Las páginas mostraban una serie de transferencias periódicas, realizadas desde las cuentas de la empresa de Héctor, a lo largo de casi 20 años. Eran desvíos sistemáticos de fondos, una fortuna silenciosamente acumulada a mi nombre y a sus espaldas. Cerré la carpeta con un movimiento lento y deliberado. El cerebro me zumbaba. Esto no era un acto de amor tardío ni un ataque de culpa. Esto era una herramienta, un arma. Héctor, en su laberinto de engaños, quizás por remordimiento, quizás por una extraña forma de justicia retorcida, me había dejado el mapa de salida y la llave de todo el reino. Regresé a casa y escondí la carpeta de cuero en el fondo de mi armario, debajo de las mantas de lana que solo uso en el más crudo invierno. Mi hogar, el espacio que había considerado mi santuario, de repente se sentía como un territorio enemigo. Cada fotografía de Héctor en las paredes era un recordatorio de la farsa. Su sonrisa, antes un consuelo, ahora era una mueca burlona. Tomé una decisión en ese instante. Jugaría el papel que todos esperaban de mí. Sería la viuda afligida, confundida, desvalida. Dejaría que me subestimaran, que se confiaran en mi aparente fragilidad. El silencio sería mi escondite, y mi dolor, mi máscara. Mientras ellos movían sus piezas a la vista de todos, yo aprendería a jugar en la oscuridad, observando, esperando, acumulando la fuerza que me habían legado sus propias mentiras. 2 días después, el teléfono sonó. Era Fernando. Su voz era un bálsamo empalagoso de falsa compasión. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si había dormido bien.
Y luego, como si fuera una idea de último momento, añadió: «Por cierto, Adriana, no te preocupes por el papeleo. He concertado una cita con los abogados de la familia para la próxima semana. Es solo para aclarar los términos del testamento de Héctor. Yo me encargaré de todo. Quiero que te sientas protegida». La palabra protegida sonó en mis oídos como una amenaza. Él no quería protegerme a mí, sino proteger sus propios intereses de mí. Quería asegurarse de que yo no entendiera nada, de que firmara donde él me dijera. La náusea subió por mi garganta, pero mi voz salió serena. «Gracias, Fernando. No sé qué haría sin ti». Una semana más tarde, un mensajero entregó una caja en mi puerta. La etiqueta decía: «Efectos personales de la oficina de H. Villalba». Fernando me llamó para decirme que había rescatado algunas cosas de la oficina principal de Héctor antes de que la sellaran para el inventario. Al abrirla, encontré un conjunto de objetos impersonales y cuidadosamente seleccionados. Un par de premios de arquitectura de hacía 20 años, una colección de plumas estilográficas, una fotografía enmarcada de él con los niños cuando eran pequeños. Era una colección de recuerdos estériles, despojados de cualquier cosa verdaderamente personal o comprometedora. Era un mensaje claro y brutal. Esto es lo que te corresponde del Héctor público, del genio. El resto no es de tu incumbencia. Él ya estaba limpiando el rastro de su hermano y, de paso, borrándome a mí de la ecuación. Su siguiente movimiento fue visitarme sin avisar. Apareció una tarde con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa paternalista. Me presentó un informe financiero de la empresa, una versión tan simplificada y llena de gráficos de colores que parecía diseñada para un niño. «Esto es, a grandes rasgos, el valor de la empresa, Adriana», dijo, señalando un número con el dedo. «Como ves, es una estructura compleja. Por eso necesitamos tomar decisiones inteligentes y rápidas». Me observaba con atención, tratando de calibrar mi nivel de ignorancia, mi grado de sumisión. Yo solo asentía, con la mirada perdida de una mujer abrumada, y le ofrecía una taza de café. Sentía el hielo formándose en mis venas, una rabia fría y paciente. Él seguía sembrando, sin saber que la cosecha que iba a recoger no era la que esperaba. La influencia de Fernando ya había empezado a envenenar a mi propia familia. Durante una cena en mi casa, Andrés comenzó a hablar con una seriedad impropia de él. Repetía las frases de su tío como un loro, que la empresa necesitaba un liderazgo fuerte en 1900. Esta transición, que había que tomar decisiones difíciles por el bien del legado de su padre. Entonces me miró y sugirió: «Mamá, quizás deberías tomarte unas largas vacaciones, viajar. El tío Fernando tiene todo bajo control. No tienes que preocuparte por nada». En ese momento sentí una puñalada de traición. Mi propio hijo, mi primogénito, me estaba apartando, empujándome a un lado con las mejores intenciones del mundo, manipulado por la ambición de su tío. Solo Camila, desde el otro lado de la mesa, me miraba con sus ojos tristes y perspicaces, sabiendo que algo no estaba bien. Organizaron un pequeño homenaje a Héctor en su club social, un evento para los amigos y socios más cercanos. Por supuesto, fue Fernando quien subió al estrado a dar el discurso principal. Habló de su hermano con una elocuencia ensayada, pintándolo como un visionario, un hombre irreemplazable, y con una habilidad pasmosa se posicionó a sí mismo como su heredero natural, el único capaz de continuar con su visión. Hacia el final de su discurso, me dedicó unas palabras. «Y no podemos olvidar a Adriana», dijo, con su falsa sonrisa dirigida hacia mí. Su apoyo silencioso y abnegado desde casa fue el pilar sobre el que Héctor construyó todo. El aplauso fue unánime. En una sola frase, me había relegado públicamente al papel de un mueble doméstico, una figura pasiva cuyo único valor había sido mi silencio. La humillación fue exquisita en su sutileza. El primer ataque directo llegó una mañana, de nuevo, sin previo aviso. Fernando se presentó con unos documentos y un bolígrafo. «Una simple formalidad, Adriana», dijo, extendiéndome una hoja. «Es una autorización para que yo pueda gestionar los activos de la herencia con mayor agilidad. Nos ahorrará mucho tiempo en el banco y con los abogados». Su tono era casual,
como si me pidiera que firmara la recepción de un paquete. Le dije que necesitaba mis gafas, que lo leería más tarde. Cuando se fue, saqué mi vieja lupa. No era una formalidad, era un poder notarial general, un documento que le entregaba el control absoluto sobre todas las propiedades y cuentas que yo había compartido con Héctor. Le estaba pidiendo que firmara mi propia sentencia, que le entregara el hacha para que me decapitara financieramente. Su audacia me dejó sin aliento. 2 días después, su paciencia se agotó. Me llamó por teléfono y la seda de su voz había desaparecido, reemplazada por un tono metálico e impaciente. «Adriana, ¿has firmado el documento? Los abogados lo necesitan para poder avanzar. Cada día que pasa es dinero que la empresa pierde». Ante mi silencio, continuó, su voz subiendo de tono. «No podemos dejar que el sentimentalismo se interponga en los negocios. Entiendo que estés confundida, pero tienes que confiar en mí». Era una tacticia de manual, hacerme sentir culpable, estúpida e irracional. Insinuar que mi dolor era un obstáculo para el progreso, un capricho que estaba perjudicando el legado de mi marido. Estaba intentando acorralarme, intimidarme para que cediera el control que él ansiaba con tanta desesperación. El siguiente escenario fue la casa de Andrés. Fernando, astutamente, había convocado una reunión familiar para discutir el futuro. Delante de mi hijo sacó el tema del poder notarial. «Andrés, tu madre parece tener dudas. Quizás tú puedas ayudarla a entender lo crucial que es este paso para proteger el patrimonio». Me lanzó una mirada que era una mezcla de desafío y lástima. Estaba triangulando, usando a mi propio hijo como arma contra mí. Andrés, que adoraba a su tío y confiaba ciegamente en su juicio para los negocios, me miró con genuina preocupación. «Mamá, por favor. El tío Fernando sabe lo que hace. Es por el bien de todos». Me sentí atrapada, con mi hijo convertido sin saberlo en el peón de mi enemigo. La soledad era un abismo que se abría a mis pies. La manipulación se tornó aún más cruel. En una de sus visitas, mientras paseábamos por mi jardín, Fernando se detuvo y miró mi casa, la casa de mis padres, con una mirada calculadora. «¿Sabes, Adriana?», comenzó con un tono pensativo. «Esta propiedad es demasiado grande para ti sola. El mantenimiento debe ser una fortuna. ¿No has pensado en venderla?». Mi corazón se detuvo. «Podríamos invertir el dinero en la empresa, generar muchos más beneficios. Y tú podrías mudarte a un bonito y moderno apartamento en la ciudad, sin tantas preocupaciones». La propuesta era monstruosa. No solo quería despojarme de mi futuro, sino también de mi pasado. Quería arrancarme de mis raíces, de la única tierra que era verdaderamente mía, para dejarme flotando a la deriva, completamente dependiente de su voluntad. La confirmación de sus intenciones llegó a través de mi vecina, una mujer mayor y chismosa, pero de buen corazón. Me contó, con gran indignación, que había visto a un hombre con un traje elegante tomando medidas y fotografías de mi propiedad hacía un par de días. Cuando le preguntó qué hacía, el hombre le dijo que era un tasador enviado por la familia Villalba. Fernando ni siquiera me había consultado. Había pasado por encima de mí, tratando mi hogar como un activo más en su inventario, asumiendo que mi consentimiento era irrelevante. La violación de ese acto, la invasión de mi espacio más sagrado, fue profunda. Sentí como si sus manos frías y codiciosas ya estuvieran sobre todas mis cosas. Mi rabia dejó de ser un sentimiento para convertirse en una certeza física, dura como el granito. A pesar de mi reticencia, Fernando insistió en que asistiera a la cena anual de accionistas de la empresa. «Es importante para las apariencias, Adriana, que te vean fuerte y apoyando a la familia». Durante toda la noche, me paseó por el salón como si fuera un trofeo de guerra. Me presentaba a los socios y clientes con frases como: «Esta es Adriana, la pobre viuda de Héctor. Le prometí a mi hermano que cuidaría de ella». Cada palabra era una humillación pública, un clavo más en el ataúd de mi dignidad. Me pintaba como una figura trágica y desamparada, y a él como el caballero benevolente que se hacía cargo de la carga. Yo sonreía, asentía, estrechaba manos frías y con cada gesto sentía el fuego interior avivándose, preparándose para el incendio.
El día que me negué rotundamente a volver a hablar sobre la venta de mi casa, la máscara de Fernando se cayó por completo. Su voz, en privado, se volvió puro veneno. Tienes que ser realista, Adriana. Héctor dejó las cosas bastante desordenadas. Sin mi gestión, podrías quedarte sin nada. Eres una mujer simple. No entiendes de finanzas ni de negocios. Si no confías en mí y haces lo que te digo, acabarás en la calle. ¿Es eso lo que quieres? Por primera vez, la amenaza era explícita, directa, sin adornos. Ya no era el cuñado preocupado. Era un depredador que me mostraba los dientes, seguro de que su presa estaba demasiado débil para defenderse. Pero en sus ojos no vi mi miedo, sino el reflejo de mi propia y naciente determinación. El golpe final, el que rompió el dique de mis cientes. Mi paciencia llegó por accidente. Yo estaba en el jardín trasero, y Fernando, creyendo que yo no podía oírle, atendió una llamada en el salón. Su voz, nítida en el silencio de la tarde, llegó hasta mí. «Sí, estás siendo más cerca de lo que pensaba», le decía a su abogado. «Pero es solo cuestión de tiempo. Es una anciana que solo sabe de flores. Si se pone muy difícil, siempre podemos solicitar una evaluación y declararla incompetente para administrar sus bienes. Andrés ya está de mi lado. No tendrá a nadie. Incompetente». La palabra resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Ya no se trataba de dinero ni de poder. Se trataba de mi existencia, de mi identidad. En ese momento entendí que él no se detendría ante nada. La guerra silenciosa había terminado. Él acababa de lanzar la primera bomba. Incompetente. La palabra flotó en el aire quieto de la tarde y se clavó en mi mente como un dardo envenenado. No grité, no corrí al salón para enfrentarlo. Hice lo contrario. Retrocedí, lentamente, sin hacer ruido, hasta que mis pies estuvieron de nuevo sobre la tierra de mi jardín. Me arrodillé junto a un rosal, mis dedos hundiéndose en el suelo frío, y dejé que la palabra hiciera eco en mi interior. Incompetente era el borrado definitivo, la anulación total. No bastaba con robarme mi patrimonio. Querían robarme mi sano juicio, mi identidad, mi derecho a existir como un ser humano completo. Un dolor agudo y cristalino me atravesó, pero duró solo un instante, porque inmediatamente después sentí una calma aterradora. La última brasa de esperanza en la decencia de la familia, en la memoria de mi marido, se extinguió para siempre, dejando solo cenizas frías y una claridad absoluta. Ese fue el momento. El punto de ruptura no fue un estallido, sino un silencio profundo, un cambio químico en mi alma. Dejé de llorar por el hombre que perdí y por la vida que me robaron. Dejé de anhelar el respeto de aquellos que solo me veían como un obstáculo. Miré mis manos, sucias de tierra, las manos de una anciana que solo sabe de flores, como él había dicho. Y pensé que tenía razón. Sé de flores, sé que hay que podar sin piedad las ramas muertas para que la planta sobreviva. Sé que a las plagas que devoran las raíces no se las combate con súplicas, sino con remedios contundentes y sistemáticos. La tristeza se evaporó, y en su lugar quedó una determinación helada. La estación del luto había terminado. Había comenzado la estación de la fumigación. Mi objetivo, hasta entonces difuso, se cristalizó con la nitidez del vidrio. Esto ya no era una cuestión de defensa, de proteger lo poco que me querían dejar. Era una cuestión de justicia, no de una venganza ruidosa y visceral, que era lo que él esperaría de una mujer emocional, sino de una justicia silenciosa, metódica y elegante. La justicia de un jardinero paciente. Decidí que desmantelaría su mundo de arrogancia y codicia pieza por pieza, usando como arma principal la misma imagen con la que él me había sentenciado. Él me creía débil, ignorante y senil. Pues bien, esa sería la máscara que usaría para acercarme, para observar sus movimientos, para encontrar el punto exacto donde clavar la espina. Le daría la actuación de su vida, y el precio de la entrada sería su propio imperio. Esa misma noche, después de asegurarme de que la casa estaba en completa oscuridad, saqué la carpeta de cuero de su escondite. Ya no la miraba con miedo o confusión. La abrí sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde le había servido café a Fernando mientras él, en su mente, me desahuciaba. A la luz de una pequeña lámpara,
Los documentos ya no parecían un laberinto legal incomprensible. Eran herramientas, eran un mapa detallado de la fortaleza enemiga, con todas sus puertas secretas y sus puntos débiles, la escritura de la casa de campo, las propiedades a mi nombre, la cuenta en Suiza. Eran mis armas. Héctor, en su acto final de cobardía, o quizás de una extraña y retorcida expiación, me había dejado todo el arsenal que necesitaba. Solo tenía que aprender a usarlo. El primer paso de mi plan se dibujó en mi mente con una lógica aplastante. Necesitaba un aliado, pero no podía ser nadie de mi círculo. No mis hijos, no amigos comunes. Necesitaba a alguien de fuera, alguien que no estuviera contaminado por el mundo de los Villalba. Y entonces, un nombre surgió de las profundidades de mi memoria. Beatriz, mi amiga de la infancia, la hija del herrero. Habíamos crecido juntas, pero la vida nos llevó por caminos muy diferentes. Ella estudió con becas, se convirtió en una abogada de prestigio en la capital, una mujer famosa por su mente brillante y su tenacidad implacable. Hacía años que no hablábamos, pero yo sabía que Beatriz, a pesar de sus trajes caros y su éxito, nunca había olvidado el olor de la tierra mojada. Ella entendería. Marqué su número con los dedos temblorosos, pero con una resolución firme. Era casi medianoche, pero contestó al segundo tono. Su voz era exactamente como la recordaba, enérgica y directa. «Beatriz, soy Adriana Villalba», dije, y mi propia voz sonó extrañamente calmada y segura. No me quejé, no lloré, no le conté la historia de mi matrimonio roto. Fui al grano. «Te necesito. Estoy en problemas y he encontrado unos documentos que no entiendo. ¿Quieren quitarme todo?» Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego su voz regresó, cargada de una autoridad que me tranquilizó al instante. «No te muevas, no hables con nadie, y por el amor de Dios, Adriana, no firmes absolutamente nada. Mañana a primera hora estaré en tu casa. Cuéntamelo todo». Al colgar, por primera vez en 6 meses, sentí que no estaba sola. A partir de esa llamada, cada uno de mis actos se volvió deliberado. Compré una libreta y empecé a escribir un diario detallado. Anoté cada llamada de Fernando, cada visita, cada amenaza velada, transcribiendo palabra por palabra la conversación que había escuchado en el jardín. Comencé a interpretar mi papel con una dedicación de actriz profesional. Me encorvaba ligeramente. Dejaba que mi voz sonara más frágil. Ponía una expresión de perpetua confusión en mi rostro. Cuando Fernando me llamaba para presionarme con el poder notarial, yo suspiraba y le decía que los papeles me daban dolor de cabeza, que era todo tan complicado para una mujer como yo. Estaba comprando tiempo, el recurso más valioso que tenía en ese momento, y él me lo estaba concediendo generosamente, cegado por su propia arrogancia. Me miré al espejo esa noche, y la mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma. La viuda desconsolada se había desvanecido. La anciana asustada era solo un disfraz. Debajo de esas capas había alguien nuevo, o quizás alguien que siempre estuvo ahí, dormido. Una estratega, una mujer que había pasado 40 años observando en silencio, aprendiendo las debilidades de los hombres poderosos que la rodeaban. Fernando creía que estaba acorralando a una flor delicada y marchita. Estaba a punto de descubrir que algunas flores, como el adelfa de mi jardín, son hermosas, parecen inofensivas, pero contienen un veneno lo suficientemente potente como para detener el corazón más arrogante. Mi guerra silenciosa, mi propia cosecha, acababa de empezar. Beatriz llegó a la mañana siguiente, puntual como un reloj suizo. No era la niña de trenzas con la que robaba higos del árbol del vecino. Era una mujer hecha y derecha, con una energía que parecía vibrar en el aire y una mirada tan afilada que sentí que podía ver a través de mis paredes. El contraste entre su traje sastre impecable y mis botas manchadas de tierra era casi cómico, pero en sus ojos vi el mismo destello de lealtad que recordaba de nuestra infancia. No hubo abrazos largos ni lamentos. Me dio una palmada firme en el hombro y dijo: «Muy bien, Adriana, enséñame el desastre». Su pragmatismo era un soplo de aire fresco en la atmósfera viciada de mi pena. Por primera vez, sentí que tenía a una generala de mi lado para la batalla que se avecinaba.
Extendí los documentos de la carpeta de cuero sobre la mesa de la cocina. Mientras Beatriz los examinaba, uno por uno, el silencio era absoluto, solo roto por el suave susurro del papel. Su rostro era una máscara de concentración. No había exclamaciones de sorpresa, ni preguntas sobre la traición de Héctor. Simplemente leía, asimilaba, conectaba los puntos con la velocidad de una mente entrenada para encontrar la verdad en la letra pequeña. Yo esperaba, con el corazón en un puño, su veredicto. Sentía como si mi vida entera estuviera en esa mesa, a la espera de que una experta me dijera si era un tesoro o un montón de basura. Después de lo que pareció una eternidad, apiló los documentos cuidadosamente, me miró fijamente y dijo una sola palabra: impresionante, en un lenguaje claro y sencillo, despojado de la jerga legal que tanto me intimidaba. Beatriz me explicó el alcance de mi posición. Las propiedades eran inexpugnables, registradas a mi nombre de una manera que las dejaba fuera de la herencia de Héctor y, por lo tanto, fuera del alcance de Fernando como albacea. La cuenta suiza era mi fortaleza, un recurso líquido que nadie conocía. Héctor te construyó una jaula de oro, Adriana, me dijo, pero se le olvidó un detalle. Te dejó la única llave y el título de propiedad de la jaula. Me explicó que el plan de Fernando era seguramente obtener el poder notarial para controlar todos los bienes de la herencia, asumiendo ciegamente que todo estaba a nombre de Héctor. Estaba intentando robar una caja fuerte cuya existencia y cuyo contenido desconocía por completo. Nuestro primer movimiento fue puramente defensivo, una jugada de ajedrez diseñada para bloquear a mi oponente y arrebatarle la iniciativa. Beatriz redactó una carta formal, concisa y fría como el acero. Iba dirigida a Fernando y a los abogados de la familia. En ella simplemente notificaba que yo, Adriana Villalba, había contratado sus servicios para que me representaran en todos los asuntos concernientes al patrimonio de mi difunto esposo, y que, a partir de ese momento, cualquier comunicación, solicitud o documento debía ser dirigido exclusivamente a su bufete. No revelaba nada, no amenazaba, no mostraba ninguna de mis cartas, simplemente levantaba un muro legal, infranqueable. La firmé con el pulso firme. Era mi primera declaración de independencia. La reacción de Fernando fue inmediata y volcánica. Me llamó esa misma tarde, y su voz ya no contenía ni una gota de su falsa simpatía. Era pura rabia, apenas contenida. ¿Qué significa esto, Adriana? ¿Quién es esta abogada? ¿A qué estás jugando? Escuché su furia, y por primera vez no sentí miedo, sino una extraña satisfacción. Con la voz más dulce y frágil que pude fingir, le respondí, siguiendo el guión que Beatriz y yo habíamos preparado. «Ay, Fernando, tú sabes que yo no entiendo nada de estos asuntos tan complicados. Me sentía tan abrumada. Necesitaba que alguien me lo explicara con calma. Pensé que lo entenderías». Mi aparente desvalimiento lo desarmó. No podía atacarme por buscar ayuda, no sin parecer un tirano. Colgó el teléfono con un gruñido. Había ganado el primer asalto. A partir de ese momento, Fernando se vio obligado a lidiar con Beatriz, y fue como ver a un lobo tratando de intimidar a una pantera. Beatriz me contaba los detalles de sus llamadas. Él intentaba ser condescendiente, luego autoritario, luego amenazante. Quería saber qué le había contado yo, qué documentos tenía, por qué estaba obstruyendo un proceso sencillo. Beatriz, con una calma exasperante, se limitaba a responder que su deber era proteger los intereses de su clienta y que revisaría toda la documentación a su debido tiempo. No le daba ninguna información. Lo frenaba en seco con protocolos legales y una profesionalidad inexpugnable. Fernando, acostumbrado a tratar con una viuda dócil, se encontraba de repente ante un muro de granito. El equilibrio de poder había comenzado a cambiar. La siguiente fase de nuestro plan era asegurar mis activos, pasar de la defensa al control. Una mañana Beatriz me llevó al apartamento del centro de la ciudad. Entrar en aquel lugar fue una experiencia surrealista. Era un piso moderno, minimalista, con unas vistas espectaculares, pero completamente vacío y sin alma. Olía a nuevo, a pintura fresca. Caminé por las habitaciones de un hogar que nunca había sido habitado. Un espacio que era legalmente mío,
pero que me resultaba tan ajeno como la luna. Sin embargo, al tocar las frías paredes de cristal y mirar la ciudad a mis pies, no sentí la traición de Héctor. Sentí una oleada de poder. Era la dueña de un castillo secreto, una fortaleza en el corazón del territorio enemigo. El paso más crucial fue tomar el control de la cuenta en Suiza. Fue un proceso complejo, lleno de protocolos de seguridad y videollamadas con banqueros de rostro impasible que hablaban un español con un fuerte acento alemán. Beatriz lo manejó todo con una maestría asombrosa, guiándome en cada firma, en cada pregunta de seguridad. En unas pocas horas, todas las claves de acceso, los códigos y las contraseñas fueron cambiados. La fortuna que Héctor había acumulado en secreto, esa montaña de dinero que yo ni siquiera sabía que existía, estaba ahora bajo mi único y absoluto control. Ya no eran solo números en un papel, eran municiones, eran la artillería pesada en una guerra que Fernando aún creía que estaba ganando con pequeñas escaramuzas. El momento perfecto para mi segunda, pequeña victoria llegó de la mano de una crisis familiar. Mi hija Camila me llamó, desconsolada. El dueño del viejo edificio donde tenía su taller de arte lo había vendido y los nuevos propietarios le daban un mes para desalojar. Iba a perder el espacio por el que tanto había luchado. Andrés, en una cena familiar, le ofreció una solución, un préstamo de la empresa familiar, con un interés preferencial. «Así funciona el mundo, hermanita», dijo con la arrogancia de quien se cree un magnate. La idea, por supuesto, venía de Fernando. Era otra forma de atar a mis hijos con deudas, de hacerlos dependientes de su control. Camila estaba a punto de aceptar, con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando actué, con la mayor calma del mundo. Mientras Andrés calculaba los intereses en una servilleta, dije: «Eso no será necesario». Abrí mi bolso y saqué una chequera nueva, de un banco privado con el que nadie me asociaba. Me giré hacia mi hija, cuyos ojos estaban llenos de sorpresa. «Cariño», le dije mientras mi pluma se deslizaba sobre el papel, «¿por qué alquilar cuando podemos comprar el edificio entero para ti?» Le extendí un cheque con el valor de la entrada, una cifra con tantos ceros que Andrés dejó caer la servilleta. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. El dinero no provenía de la herencia, ni de ninguna cuenta que ellos conocieran. Era mío, y acababa de hacerlo público. El impacto de ese gesto fue como una onda expansiva. Andrés me miraba con la boca abierta, su cerebro de hombre de negocios incapaz de procesar la información. ¿De dónde había sacado su madre, la simple jardinera, esa cantidad de dinero? La confusión en su rostro era total. Camila, por su parte, lloraba, pero esta vez de gratitud y de una conmoción abrumadora. Se levantó y me abrazó con una fuerza que casi me deja sin aire. No hice más que sonreír y acariciarle el pelo. No había revelado mi secreto, pero había encendido una luz en la oscuridad. Había disparado un tiro de advertencia. La noticia de este acto llegaría a oídos de Fernando, y la imagen que tenía de la viuda pobre e indefensa comenzaría a resquebrajarse. La partida, por fin, había cambiado de tablero. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias, no olvides suscribirte. La reunión fue convocada por Fernando en la sala de juntas principal de la empresa. La elección del lugar no fue casual. Era un espacio frío e imponente, con una larguísima mesa de caoba pulida y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El corazón del imperio de Héctor. Era el trono desde el cual Fernando planeaba reinar. Mis hijos estaban allí. Andrés, a la derecha de su tío, con el rostro serio y expectante de un heredero, a punto de ser coronado. Camila, a mi lado, retorciendo nerviosamente una servilleta, sus ojos llenos de una aprensión que reflejaba la mía. Los abogados de la familia, con sus trajes grises y sus caras de póker, completaban la escena. Yo me senté en silencio, con mis manos cruzadas sobre el regazo, representando por última vez el papel de la viuda insignificante. Fernando se puso de pie, en la cabecera de la mesa, y carraspeó para reclamar la atención de todos. Su discurso comenzó con una solemnidad ensayada, hablando de su pesado deber para con la memoria de su amado hermano y su
inquebrantable compromiso con el bienestar de la familia. Mezclaba la jerga empresarial con frases sentimentales que sonaban huecas y falsas en la acústica de aquella sala. Era un actor en su gran noche de estreno, y todos nosotros éramos su público cautivo. Mientras hablaba, yo lo observaba sin emoción alguna, con la distancia de un espectador que ya ha leído el final de la obra y solo siente una fría curiosidad por ver la mediocridad de la interpretación del villano. Cada palabra suya era una palada más en la tumba que él mismo se estaba cavando. Entonces, proyectó en la gran pantalla de la pared un resumen de los activos de la herencia. Vi las cifras, los nombres de las propiedades, y supe de inmediato, gracias al análisis previo de Beatriz, que los números estaban descaradamente infravalorados. Era la presentación de un mago, llena de humo y espejos. Tras su breve y engañosa exposición financiera, se giró hacia mí. Su rostro adoptó una expresión de magnánima benevolencia. «Adriana», dijo, y su voz goteaba una condescendencia que me erizó la piel. «Como puedes ver, Héctor se aseguró de que no te faltara nada. Hemos estructurado una generosa pensión vitalicia que te permitirá vivir con total comodidad y sin preocupaciones por el resto de tus días». El mensaje era inequívoco. Me estaban jubilando, despachándome con una limosna para que no estorbara. Prosiguió, explicando que él, como albacea, y con el apoyo de Andrés como futuro director, asumiría la gestión integral de todos los negocios familiares para maximizar su potencial y honrar el legado de Héctor. Era su discurso de coronación. Andrés, a su lado, asentía con la cabeza, completamente seducido por la promesa de poder. Fernando me miraba, esperando mi gratitud, mi asentimiento sumiso. En ese instante busqué los ojos de Camila. Estaban fijos en mí, llenos de angustia. Sabía que si no actuaba en ese preciso momento, perdería no solo mi futuro, sino también el respeto de la única persona de mi familia que aún me veía de verdad. Me aclaré la garganta. Fue un sonido mínimo, casi imperceptible, pero en el silencio tenso de la sala sonó como un disparo. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Fernando me miró con una visible irritación mal disimulada. ¿Tienes alguna pregunta, Adriana? Si es muy complicado, uno de mis abogados puede explicártelo más tarde en términos más sencillos. Y entonces sonreí. Fue una sonrisa genuina, la primera en muchos meses. Una sonrisa que no llegó a mis labios, sino que nació de una certeza profunda y helada. «No, Fernando, no tengo ninguna pregunta», dije, y mi voz sonó firme, clara, irreconocible para todos ellos, incluso para mí. «Tengo una aclaración que hacer». Con un gesto lento y deliberado, coloqué sobre la mesa de caoba una delgada carpeta que había traído en mi bolso. Mi mano no temblaba. «Beatriz», dije dirigiéndome a mi abogada, que hasta ese momento había permanecido como una esfinge silenciosa a mi lado. «¿Serías tan amable de distribuir copias del primer documento? Por favor». Con una eficiencia impasible, Beatriz se levantó y entregó una hoja a cada persona en la mesa, incluyendo a un atónito Fernando. Era una copia simple de la escritura de la casa de campo. Fernando la miró con el ceño fruncido. «¿Y esto qué es?» «Esa propiedad es parte de la herencia». Su voz se fue apagando a medida que sus ojos recorrían el texto hasta detenerse en el nombre del propietario. «Esa propiedad», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, «así como el apartamento en la Gran Vía y la villa en la playa de Almendro, no forman, ni han formado nunca, parte de la herencia de Héctor Villalba». Hice una señal a Beatriz, quien procedió a repartir las copias de las otras dos escrituras. «Son y han sido durante casi 20 años de mi exclusiva propiedad». Un silencio denso, pesado, cayó sobre la sala. Pude oír el zumbido del aire acondicionado. Andrés miraba los papeles, luego a mí, luego de nuevo a los papeles. Su rostro era un poema de incredulidad. La cara de Fernando había perdido todo su color. Parecía una estatua de cera, pero aún no había terminado. Me levanté, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en mí. Miré directamente a Fernando, que seguía paralizado. «Veo que te preocupa mucho la liquidez de la empresa y mi futuro económico, y te lo agradezco», dije, saboreando la ironía. «Pero tu auditoría, tan meticulosa,
Tiene un pequeño error. Has omitido un activo bastante significativo. Con la punta de los dedos, deslicé una última hoja por la superficie pulida de la mesa, hasta que se detuvo justo delante de él. Era un extracto bancario, certificado. Un extracto de mi cuenta en Suiza. El saldo, impreso en negrita en la parte inferior, era una cifra de 8 dígitos, una cifra que convertía en chatarra todo el imperio que él pretendía heredar. La humillación de Fernando fue un espectáculo terrible y silencioso. Sus ojos estaban fijos en el papel, su mandíbula temblaba. El color abandonó su rostro por completo, dejándolo de un tono grisáceo, para luego volver en una oleada violenta y rojiza que le tiñó hasta las orejas. Abrió la boca para hablar, pero solo emitió un sonido ahogado, un estertor. Quedó expuesto, no como un villano astuto, sino como un codicioso incompetente, un aficionado que había sido barrido del tablero en una sola jugada maestra. Los abogados, incómodos, desviaron la mirada hacia sus blocs de notas. Andrés me miraba como si me viera por primera vez en su vida. No a su madre, sino a una extraña, una potencia formidable. Finalmente, erguida y sintiéndome más alta que nunca, recogí mi bolso. Como verás, Fernando, la pensión que tan generosamente me ofreces es innecesaria, dije, y las palabras fueron música para mis oídos. Sin embargo, dado que la mayor parte de los activos líquidos que mi difunto esposo desvió durante las últimas 2 décadas son, de hecho, legalmente míos, creo que seré yo quien tome las decisiones sobre el futuro financiero de esta familia. Hice una pausa, permitiendo que el peso de mis palabras se asentara. Ahora, si nos disculpan, mi abogada y yo tenemos asuntos importantes que atender. Me di la vuelta y, con Beatriz a mi lado, salí de la sala de juntas, dejando tras de mí a un hombre roto y el eco de un imperio que acababa de cambiar de manos. La caída de Fernando fue tan silenciosa y devastadora como mi ascenso. En aquella sala de juntas, no solo perdió una fortuna, perdió su identidad. El papel de sucesor, que había ensayado durante toda su vida, se desintegró en un instante. Se quedó con su paquete minoritario de acciones en una empresa que, sin mi capital, ahora valía mucho menos, y con la humillación pública de haber sido burlado por la simple jardinera. Su reputación en el círculo empresarial, que tanto le importaba, quedó hecha jirones. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Fernando Villalba, el hombre que creía tenerlo todo, no era más que un codicioso sin poder real. Di instrucciones claras a Beatriz. No quería volver a verlo ni a recibir una sola llamada suya. El destierro fue inmediato, absoluto y definitivo. Nuestra relación, ya frágil, se rompió para siempre. Sus pérdidas no fueron solo simbólicas. Con el control en mis manos, autoricé a Beatriz para que iniciara una auditoría completa de las finanzas de la empresa, remontándose a varios años atrás. No me sorprendió cuando encontraron un patrón de mala gestión y pequeños desfalcos cometidos por Fernando, aprovechando la confianza ciega y la falta de supervisión de Héctor. Había estado sangrando la empresa poco a poco, enriqueciéndose a espaldas de su propio hermano. Con las pruebas sobre la mesa, fue forzado a dimitir de su puesto en el Consejo de Administración y a devolver hasta el último céntimo que había robado. Perdió su título, su sueldo exorbitante y el último vestigio de respetabilidad que le quedaba. Se convirtió en un paria, exiliado del imperio que tanto había ansiado gobernar. Contrario a lo que todos esperaban, no me mudé al lujoso apartamento de la ciudad, ni vendí mi casa para construir un palacio. Me quedé en mi tierra, en mi hogar. Pero todo era diferente. La pesada carga de la incertidumbre económica y la dependencia se había desvanecido. Con una parte del capital, contraté a un equipo de agrónomos y paisajistas y por fin puse en marcha el sueño de mi juventud. Mi propia empresa agrícola, una cooperativa moderna y orgánica bajo mis propios términos. Ya no era solo la aficionada a las plantitas. Me convertí en empresaria, en la presidenta de mi propio consejo, la matriarca de un imperio silencioso que olía a lavanda y a tierra fértil. Mi oficina no era una torre de cristal, sino un invernadero bañado por el sol. La transformación más profunda, sin embargo, fue interna.
El miedo, ese compañero constante durante los últimos meses de mi vida, se había evaporado por completo. Desperté a una nueva versión de mí misma, una mujer que ya no pedía permiso para existir. La sensación de ser un personaje secundario en mi propia historia desapareció, reemplazada por una sólida confianza en mi juicio y en mi voz. Comencé a tomar decisiones, grandes y pequeñas, no basadas en el qué dirán o en lo que se esperaba de mí, sino en lo que mi instinto, forjado en la paciencia de la tierra, me dictaba. Después de 40 años susurrando, por fin había aprendido a hablar con mi propia voz y descubrí que era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. La consecuencia más dolorosa de mi revolución fue la relación con mi hijo Andrés. La revelación no solo destruyó la imagen de su padre, sino también la de su madre. Se sintió engañado por todos. Un tonto en medio de un juego de adultos del que no entendía las reglas. Se avergonzaba profundamente de haberse puesto del lado de Fernando, de haberme presionado y subestimado. Durante semanas, un abismo de silencio se abrió entre nosotros. Sus llamadas se volvieron cortas y formales. El hijo que me veía como una figura frágil a la que proteger, no sabía cómo tratar a la mujer poderosa y autónoma en la que me había convertido. La reconstrucción de nuestro vínculo requería una honestidad brutal para la que ninguno de los dos estaba preparado al principio. La reconciliación llegó una tarde, sin previo aviso. Andrés apareció en mi jardín, no con la arrogancia del joven heredero, sino con la humildad de un hijo perdido. Se sentó a mi lado y con la voz quebrada me pidió perdón, no por el dinero, sino por no haberme visto, por haber sido ciego. No hubo reproches por mi parte. Le expliqué que la mujer que él veía ahora no había nacido de un secreto, sino que había sido forjada en el fuego de una larga y dolorosa humillación. Nuestra relación renació de esas cenizas, no sobre el mito de su padre, sino sobre el terreno sólido del respeto mutuo. Andrés comenzó a pedirme consejo, no solo como madre, sino como la líder de la familia, y en sus ojos, por fin, vi la admiración que nunca antes había tenido. Con Camila, el vínculo que ya era fuerte se convirtió en un pilar inquebrantable. Ella no vio mi estrategia como una traición, sino como un acto de supervivencia y justicia. Se convirtió en mi mayor defensora, mi confidente, mi socia en el espíritu. Con su talento artístico, diseñó las etiquetas para mis productos, creando una marca que contaba mi historia, la historia de la tierra y de la resiliencia. Celebraba cada uno de mis logros como si fueran suyos, con una alegría pura y genuina. Ella siempre había intuido la fuerza que se escondía bajo mi serenidad, y ahora, verla florecer sin inhibiciones, era para ella la confirmación de todo, lo que siempre había creído. Su amor y su orgullo se convirtieron en mi mayor recompensa, el fruto más dulce de mi nueva vida. Quedaba un último asunto por resolver. No podía dejar de pensar en la otra familia, en esa mujer y ese muchacho que, a su manera, también habían sido víctimas del engaño de Héctor. La venganza no me traería la paz. A través de Beatriz, y con el más absoluto anonimato, creé un fondo fiduciario a nombre del joven. El fondo cubriría todos sus gastos de educación, desde la escuela hasta la universidad, y le proporcionaría un capital inicial para que comenzara su vida adulta sin desventajas. Nunca sabrían de dónde provino el dinero. No era un acto de perdón hacia Héctor, era un acto de compasión, una forma de cerrar el círculo no con ira, sino con una nobleza silenciosa. Era mi victoria final, una que ni Fernando ni el recuerdo de Héctor podrían manchar jamás. Hoy, el sol se pone sobre mi jardín, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados y violetas que he visto toda mi vida. Pero yo ya no soy la misma espectadora. Estoy aquí, sentada en el mismo banco de madera, con las manos manchadas de la misma tierra fértil. Pero la paz que siento es diferente. Ya no es la paz pasiva de la ignorancia, sino la serenidad activa de quien ha sobrevivido a la tormenta y ha aprendido a navegar. El aire huele a jazmín y a tierra mojada, los mismos olores de siempre, pero ahora los respiro con otros pulmones. Esta tierra no solo fue el escenario de mi humillación, sino también la cuna de mi renacimiento. Aquí, entre mis flores y mis hortalizas, no solo cultivé alimentos,
sino que me cultivé a mí misma, cosechando la fuerza que no sabía que poseía. He aprendido que la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre un acto de liberación. Durante 40 años viví en una mentira confortable, una jaula dorada cuyas rejas eran la devoción y la confianza ciega. Romper esas rejas fue el acto más aterrador de mi vida, pero también el único que podía conducirme a la libertad. Enfrentar el engaño de Héctor me obligó a enfrentar mi propia ceguera, mi propia complicidad silenciosa en mi anulación. Y al hacerlo, descubrí que la verdad más importante no era la de su traición, sino la de mi propia y desconocida fortaleza. Una semilla que había esperado pacientemente, durante décadas, la tormenta perfecta para poder germinar con una fuerza imparable. Mi verdadera fuerza no estaba en los documentos de una carpeta de cuero ni en una cuenta bancaria en Suiza. Esos fueron solo las herramientas, el arado. Mi fuerza real siempre estuvo aquí, en mis manos, en mi conexión con la tierra. Héctor y Fernando despreciaban mi mundo. Lo veían como algo simple, primitivo. No entendieron que la tierra enseña las lecciones más importantes. La paciencia para esperar la cosecha, la resiliencia para soportar las sequías y la sabiduría para saber que todo tiene un ciclo. Hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cuidar y, finalmente, un tiempo para arrancar de raíz las malas hierbas que amenazan con ahogar todo lo demás. Mi poder no era financiero, era elemental. Al final, esta larga y dolorosa batalla nunca fue por el dinero, fue por la dignidad, por el respeto que supliqué en silencio durante años y que nunca me fue concedido. Y la lección más grande que aprendí fue que el respeto no se exige, ni se mendiga, se cultiva, comienza dentro de una misma, en el momento en que decides honrar tu propia inteligencia, valorar tu propia voz y defender tu propio espacio. Cuando dejé de verme a mí misma como la viuda desvalida, los demás se vieron obligados a verme como la mujer que realmente era. La verdadera riqueza no reside en una cuenta bancaria abultada, sino en caminar por el mundo con la cabeza alta, sabiendo que tu valor no depende de la aprobación de nadie. Miro los nuevos brotes en mi huerto, verdes, tiernos y llenos de vida, abriéndose paso hacia la luz. La vida, como la naturaleza, tiene una capacidad infinita de regeneración, de encontrar el camino, de vuelta al sol incluso después del más crudo de los inviernos. Mi historia no es una de venganza, sino de resiliencia. Es un recordatorio de que nunca debemos permitir que nadie nos defina, que nos ponga una etiqueta o nos diga cuánto valemos. Nuestro verdadero poder no está en el papel que nos asignan en la historia de otro, sino en el coraje que se necesita para tomar la pluma y convertirnos en los únicos autores de la nuestra. Y esa, mis queridos amigos, es una cosecha que nadie, jamás, nos podrá arrebatar. Si mi historia te ha inspirado o conmovido, compártela y suscríbete para seguir escuchando relatos de fortaleza y superación. Me encantaría leer tu propia historia en los comentarios.